7, pero estos 3 son los más recientes. Y bueno, los traje como premio para los que tienen participación. Acá tengo mi bolígrafo y tengo una hoja, entonces voy a ir anotando. Aquellos que participan, vamos a obsequiarles un premio. Vamos a abrir, o sea, pueden preguntar en el transcurso y también al final. ¿Ok? Y pasemos a esta imagen inicialmente. Quiero que me digan si conocen. La última cena. Muy bien. ¿A qué pintor? Da Vinci. ¿Y conocen alguna obra que no sea pintura que esté basada en esta pintura? No obra del mismo autor, sino sobre la última cena, alguna otra obra de otro género que no sea pintura que esté basada en esto que hizo Da Vinci, ¿sí? La Pasión de Cristo, ok, ¿qué más? ¿O dijiste la Pasión de Cristo también? ¿O dijiste otra cosa? Eso también. ¿Alguna otra obra, película o libro que hayan escuchado por ahí? La Biblia también. Genial. ¿Nos recuerdan una película que se llama El Código Da Vinci? Sí, dicen algunos. Bueno, tiene alguna relación porque supuestamente investiga algunos elementos que están dentro de la pintura y que supuestamente Da Vinci quiso representarlos. Por ejemplo, ¿verdad? Según él, María Magdalena está entre los participantes a esta serie, ¿verdad? Es una de las teorías que se plantean. Entonces, en base a eso, un escritor norteamericano llamado Dan Brown hizo una novela que se llama El Código Da Vinci, y después Robert Zemeckis, un director, a lo mejor conocen la película Volver al Futuro que hizo Robert Zemeckis, él hizo también Forrest Gump y bueno, varias otras películas. Y entonces después se convirtió en una saga, ¿verdad? En 3 películas con el mismo protagonista, distintos temas, pero siempre con este investigador, que realmente no es un investigador policía, no es un detective, sino lo que él investiga, Robert Langdon se llama este personaje, es realmente los símbolos, lo que representa, lo que hay detrás de una imagen. Entonces, esto es algo a tener en cuenta ya desde el inicio de nuestra charla. Hay mucho más en una imagen de lo que se ve a simple vista. Hay símbolos, hay información que de repente nos puede dar. Por ejemplo, acá vemos que el lugar es amplio, entonces esto puede significar de que el mensaje que está dando en esta parte de Jesús también es un mensaje amplio, es un mensaje que Él busca, que Él pretende que llegue a toda la gente, ¿verdad? ¿Recuerdan? De que aquí en este momento Él hace, digamos que la entrega de su cuerpo y de su sangre, porque ya preanuncia su muerte, ¿verdad? Entonces, Da Vinci de alguna manera lo planteó esto, en lugar de un sitio apretado, en un lugar donde sea rústico, o sea, le dio como una dimensión atemporal inclusive, con aquel fondo, aquel ventanal donde se ve el atardecer, ¿verdad? Con mucha luz, con muchos elementos. Entonces la imagen nos está hablando, nos está haciendo entender mucho más de lo que de repente las palabras pueden expresar. Veamos la siguiente imagen, Aldo, por favor. Bueno, aquí tenemos otro cuadro que posiblemente no lo conocen, pero que para mí es un elemento
de utilización didáctica. O sea, yo lo utilizo mucho en mis clases. ¿Por qué? Porque muchos directores de fotografía, que es una especialidad dentro del cine, hay un área que es específicamente fotografía. Entonces han analizado a este pintor que es de Holanda. No es como Da Vinci, que es italiano, sino él es de Holanda, es holandés. No, se llama Johannes Vermeer. Y este pintor, supuestamente, al igual que Da Vinci, también utilizó en sus cuadros todos los elementos necesarios como para poder plasmar con buena calidad estas pinturas, sobre todo que involucran seres humanos, ¿verdad? Que involucran personas. No es lo mismo que pintar objetos, que es relativamente fácil, digamos. O sea, el objeto está ahí quieto, no se mueve, entonces yo lo puedo pintar. Me canso hoy de pintar y me voy a dormir y continúo mañana sin problema. Sin embargo, la pintura de personas siempre es más compleja. Entonces los científicos, analizando la obra de Da Vinci y de muchos otros artistas del siglo XVI, del siglo XVII, de aquellos años estamos hablando, han pasado como 5 siglos, ha llegado a la conclusión de que acá se empleó un elemento que se llama la cámara oscura. ¿Qué es la cámara oscura? Cámara es una palabra que se usa en muchos idiomas, en árabe, en italiano, en francés, etc. Hasta hoy en día en español se dice, por ejemplo, la recámara. Voy a mi recámara. Y recámara significa dormitorio de repente de una persona. O sea, es una pieza, exactamente. Entonces, lo que hacían estos pintores es montar como una pieza al lado de la otra pieza donde tienen los modelos que van a filmar. Esa habitación tenía que estar totalmente cerrada y solamente tenía que tener un orificio. Y por ese orificio se filtraba la luz. Y con un lente, ¿verdad?, con un cristal de ampliación, esa imagen que entraba se proyectaba al fondo de esa habitación en un lienzo. Y en ese lienzo el pintor podía dibujar, ¿verdad?, ya todo el contorno de la imagen y después podía completar. Después le podía decir, bueno muchachos, gracias, nos vemos. Se iban de ellos y él continuaba pintando, haciendo todos los detalles. Lo que le sorprende a los científicos es justamente la capacidad del pintor de ver la perspectiva. Por ejemplo, ustedes notan ahí de que el militar que está más hacia acá es un militar de la época, vestido con su uniforme, está más grande que la muchacha. ¿Por qué está más grande? No porque él sea más gigante, porque está más cerca. Eso es algo que en muchas pinturas de antes, ¿verdad?, uno mira las pinturas del siglo V, VII, VIII, X, etc. No estaba logrado. Vos le veías a todas las personas igual. Entonces se piensa de que Vermeer fue uno de los que aplicó un poco de inteligencia y también usó esto de la cámara oscura, que es un antecedente del cine. Por eso es tan importante para nosotros, porque fue antes de que se inventara el cine, se utilizó esto ya como un auxiliar de la pintura. Y después a alguien, que sería Nicéphore Niepce, el inventor de la cámara fotográfica, dijo, bueno, y esto en vez de que sea una habitación, si yo lo hago más chico, si pongo en una caja y funciona igual, ¿verdad? Así se descubre la fotografía. Después otro descubre que se puede sacar varias fotografías sucesivamente, una tras otra, ¿verdad?, que se llamó cronofotografía, y finalmente se llegó al cine allá por el año 1895. Bueno, vamos a ver a continuación un material
donde tenemos un poco de lo que sería, relacionado a lo que yo le llamo la información audiovisual, lo que toda persona tiene que tener en cuenta para hacer cualquier tipo de material audiovisual, ya sea yo me voy a hacer una cobertura de un evento, un concierto, un matrimonio, lo que sea, yo tengo que tener siempre una toma de ubicación. ¿Sí? La siguiente. Tengo que tener una toma de acción, es decir, una toma donde vea qué es lo que está haciendo la gente. Yo no me puedo ir a tomar un concierto y no ver a los artistas que son los que están actuando. Me voy a un matrimonio y tengo que ver a los contrayentes. O sea, eso sería la toma de acción. La toma siguiente, reacción, sería la gente que participa también en eso. Sí, entonces 7K. Así mismo. Entonces hay siempre ubicación, acción, reacción, y la siguiente son los cortes. ¿Qué sería? Sería tomas más cercanas, ¿verdad? Cuando yo hago una situación, tengo que hacer también, por ejemplo, acá que todo el compañero que me levanta el pulgar, ¿verdad? Aquel otro también. Entonces, esos son ya detalles que voy haciendo. No quiero aburrirle con todo el lenguaje cinematográfico, pero eso tiene distintos nombres. Primeros planos, planos generales, planos medios, ¿verdad? En todo caso, es algo fácil de encontrar en cualquier tutorial de YouTube. Lo que yo pongo énfasis es en que la necesidad de cualquier audiovisual de que tenga este tipo de información, que yo le cuente a la gente dónde se hizo la toma de ubicación, quién hizo la toma de acción, quién responde a esa acción. Por ejemplo, en un matrimonio el cura dice tal cosa y los contrayentes le responden, entonces es reacción. Los insertos sería el anillo, por ejemplo, dentro del matrimonio. La siguiente. Y este es un plano que muchas veces no se tiene en cuenta, que se llama la toma, inserto fuera de la acción, o también se llama plano de corte, o en inglés cutaway. Sería, por ejemplo, la gente que está viendo algo que está sucediendo, o sería algo que directamente no está en ese ambiente pero está sucediendo en la calle, ¿verdad? Eso me sirve para poder reducir también el tiempo después en la edición. Yo puedo acortar, puedo sacar un matrimonio que dura media hora, entonces yo puedo sacar lo más simple, pero para eso previamente tendría que hacer planos de corte, planos donde se pueda tapar aquellas partes donde se extiende mucho la acción principal. ¿Okay? Entonces son básicamente estos planos, y luego tenemos las propiedades que necesitamos. La siguiente, dentro de la elección de la toma tenemos que tener la siguiente: la visibilidad, así como en esta imagen. Tenemos que ver ya con el conjunto, como por ejemplo la motocicleta que está en camino, pero también vemos el fondo. Entonces sabemos de que esta motocicleta se está desplazando por un barrio. Por más que esté la imagen del fondo un poco desenfocada, ¿verdad? Se ve menos nítida, pero nos da la idea ya del barrio que está detrás. La siguiente, luminosidad. Tiene que tener buena luz. Si no tenemos buena luz, por ejemplo, si grabamos acá ya entre los telones, no se va a ver nada. Si grabamos allá en el fondo, ¿dónde están? O sea, ustedes hacen una toma ahí, no se va a ver bien nítidamente, lo cual no significa que todo el tiempo tiene que estar iluminado. Puede haber partes con luz, como en este caso. Este es un cortometraje paraguayo. Yo generalmente uso materiales nacionales para ilustrar mis ejemplos,
donde la luz está concentrada en el personaje y algo que está tocando en el espejo. ¿Por qué? Porque es un corto de misterio. Es un corto que se llama Trinidad y que es un poco aterrorizante. Entonces le da como una atmósfera de misterio la iluminación que se usó. El siguiente. Dimensionalidad. Esto es muy importante también, no es cuestión de ponerle toda la luz, sino que también moldear a las personas. Ejemplo, si yo hago una toma desde acá, desde donde yo estoy, voy a ver de repente muchas cabecitas que depende mucho de que se destaquen de la ropa que llevan puesta. Los que tienen ropa más clara, blanca, lila, etc., se lo va a ver mejor. Pero a muchos les voy a ver la cabecita prácticamente mezclada con el fondo, mezclada con los sillones que son gris, casi negro, ¿verdad? Entonces, pierde dimensionalidad. Dimensionalidad significa el volumen. Si yo pongo una pelota, tengo que ver de que la pelota tiene una esfericidad, o sea que es una figura esférica. Una cabeza también es una figura esférica. Entonces lo ideal es que tenga también un poco de contraluz, un poco de luz del costado o de atrás para que se vea a ese objeto o personaje. Siguiente. Inteligibilidad significa que sea entendible. Cuando algo es inteligible es porque es entendible. Por ejemplo, esto también es un cortometraje paraguayo, se llama El Tercer Día. Ahora se está haciendo el largometraje basado en esta misma historia y trata de dos amigas vecinas que hay una tercera que salió de paseo y les encomienda que le cuiden a su animalito que es un loro. Timoteo. Ahora la película se llama Timoteo. Que trata de esto, es una comedia y ellas son muy devotas y entonces cuando se pierde Timoteo le piden a los santos de que les ayuden a encontrarlo de vuelta. Entonces fíjense cómo acá se ve que ellas están conversando, pero también allá en el fondo se ve un crucifijo, o sea, hay una comprensión inmediata del contexto en el cual está esa imagen. ¿Sí? Enseguida nosotros entendemos de que ellas son muy creyentes, ¿verdad? Ellas confían en de que le van a encontrar a Timoteo con vida, porque puede haberle pasado cualquier cosa, ¿verdad? Entonces es un poco eso lo que refleja en esta imagen. La siguiente. Expresividad. Bueno, esta foto también es una foto hecha en Paraguay, específicamente en Itapúa, hace algunos años cuando se entregaron unas casas a gente que nunca había tenido una casa como este matrimonio de ancianitos, muy viejitos ya ellos, ¿verdad? Y se les regaló una casa y esa felicidad, ¿verdad? No es fingida, no es falsa, es real. Ellos estaban muy contentos. Entonces la foto ganó mucho en expresividad. Y el ángulo que le tomó la fotógrafa, que se ubicó y se sentó, dice, pues la casa era chiquitita, se sentó en la cama de los señores, ¿verdad? Y ellos tuvieron esta reacción de juntar las cabecitas y manifestar su alegría. Bien, ahora vamos a ver un material en video en el cual un poco van a ver cómo se ejemplifica esto que estuvimos hablando. Es un trabajo mío, un audiovisual, es decir, así como muestro imágenes de otros compañeros y compañeras, en este caso quiero mostrarles algo que es de mi realización porque lo puedo responder inclusive a sus preguntas, así particularmente sobre esto que vamos a ver.
exposición sobre los primeros gritos de libertad en Paraguay. Muy bien, yo les estoy mostrando siempre partecitas de materiales más amplios, ¿verdad? Así como las explicaciones que doy son todas resumidas para este taller. En este caso, si quieren ver este material completo, está en mi canal de YouTube. Pueden buscar dentro de YouTube Ray Armelen y ahí van a encontrar esto que se llama Libre para contar nuestra historia. Son 2 capítulos. Uno de ellos es el primer grito, es sobre el primer grito de libertad en América, que también fue en Paraguay, en el año 1542. Y el siguiente material se llama Días de la Independencia, días en plural porque son 14 y 15 de mayo, tradicionalmente nuestros días. Y acá lo que quiero mostrarles es cómo hay distintas maneras de encarar un documental. Vemos de que hay partes que son como que actuadas, o sea, implica que hayan trabajado algunos actores, actrices, inclusive le hice trabajar al rector de una universidad. Digo, bueno, vos querés que se haga este material y bueno, ¿por qué no hacer del rey? Le encantó, ¿verdad? Le di un personaje que le gustó y hizo el papel del rey. Y bueno, después se hizo un casting y se eligió a los distintos actores que fueron participando. Entonces, por un lado tenemos lo que se llama docudrama, es cuando dentro de un documental se meten partes que son actuadas. Por otro lado, narración es cuando hay alguien que cuenta, el narrador, alguien que puede aparecer o a lo mejor se escucha nomás su voz. Entonces a eso se le llama narración o también locución. Y otra manera de encarar es con entrevistados. O sea, acá vieron ustedes al final de que se mencionaba a una historiadora, Ana Barreto Balinotti, y a el historiador Eric Caballero Campo. Entonces, cuando es un tema histórico como este, tenemos que recurrir a especialistas. Si se quiere hacer un documental sobre algún otro tema, por ejemplo, relacionado a la basura dentro de la ciudad, ¿verdad? Algo que nos afecta a todos. Entonces, en ese caso hay que ver también especialistas en ese tema, si es que la basura se puede reciclar, si cuál sería la solución, trasladar esto, encomendarlo a algún tipo de consorcio internacional que reelabore materiales. Bueno, de hecho,
existen empresas que reutilizan plástico, reutilizan papel, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo tema necesita expertos y también necesita lo que se llama alianzas. ¿Qué son alianzas? Yo lo primero que tengo que ver es quién me va a ayudar, quién puede facilitarme eso que quiero hacer, qué tengo a mano. Tengo mis compañeros, a lo mejor hay compañeros que quieren actuar, ¿verdad? Tan familiares que pues sacan, familiares que de repente ya son actores, actrices o que tienen alguna experiencia, ya actuaron en alguna publicidad, ¿verdad? Entonces a ellos les podemos pedir, venimos a actuar, ¿verdad? Y a lo mejor lo que necesitamos es tiempo, el doctor Francia escribiendo ahí, ¿no? Eso nomás, ¿verdad? Y de fondo que se escuche la voz del historiador que explique, ¿verdad? Y el doctor Francia, bla, 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 que vaya contando. O el tema de lo que les digo, el reciclaje de la basura, o sea, algún problema que tenga que ver con la parte sanitaria. Y entonces alguien se pone un guardapolvo y hace como que es un médico y miran un microscopio, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, todo eso sería lo que se llama docudrama, donde se mezcla un poco lo documental con una dramatización. Dramatización se llama cuando utilizamos entonces alguna persona actuando, ¿ok? Podemos ver algo en material de proyecto. Ya está, ya me gana todo algo porque conoce el tema, ¿verdad? Bueno, acá tenemos a un cineasta paraguayo muy actual porque él terminó esta película que se llama Bajo las banderas del sol el año pasado y está ganando muchos premios. Juanjo Pereira hizo este documental totalmente basado en películas viejas, ¿verdad? Empezó a juntar películas viejas, me pidió también ayuda a mí, yo tenía algunos materiales, juntó todo eso y hizo un material que básicamente habla de la época del gobierno militar en Paraguay, de lo que esos gobiernos dejaron en materia de filmes y videos que se recuperaron y que de esa manera se pudo armar este documental, ¿verdad? Entonces, podemos ver el siguiente. Algo que hay que aplicar siempre es qué tenemos, ¿verdad? O sea, el caso de Juanjo, él tenía mucha experiencia ya en mirar estos archivos, reconocerlos, identificarlos, tratar de utilizarlos. Entonces, algo que se aplica siempre en un proyecto cinematográfico es lo que le llamamos el triángulo de ROA. ROA por la R de recurso, la O de objetivo, la A de audiencia, ¿verdad? Vamos a ver recursos primero. Acá tenemos un programa educativo, por ejemplo, nos pueden auspiciar entidades educativas. Tenemos una hora de TV, tenemos jóvenes que desean estudiar, que sería nuestra audiencia. Siguiente. Recursos. Ahí tenemos los recursos humanos, lo que decíamos recién. Tenemos familiares que pueden actuar, o amigos, o compañeros. ¿Quién tiene una cámara? ¿Quién tiene un buen celular que se pueda usar como cámara? ¿Verdad? ¿Y quién nos puede ayudar en la edición? ¿Hay algún tío, alguna tía, alguien que sabe cómo editar el material para después presentar? Bueno, todo eso forma parte de recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiales. Se refiere, por ejemplo, a el patio de una casa, ¿verdad? Podemos usar el patio del abuelo, porque el patio del abuelo es amplio y ahí se puede grabar. Recursos culturales tiene que ver con la parte artística, que muchas veces tiene derechos de autor, la parte musical, por ejemplo. Si vamos a usar una música, la que yo usé, que recién escuchaba, me concedió Lisa Abogado, que es la que le puso la música y la canción, ¿verdad? Ella canta. Entonces, siempre también depende de eso. Si tengo un tío
o tía que es músico, es música o cantante, entonces me puede prestar su música para matizar ya sea el principio, ya sea el final de mi obra. Recursos institucionales, ahí es cuando dependo de alguien que es una institución, por ejemplo el colegio es una institución. Si voy a hacer una toma en una plaza o en una calle, posiblemente necesito permiso de la Municipalidad de Asunción. Y así, cada parte, digamos, de nuestro país, de nuestra ciudad y de nuestras ciudades, depende de alguna institución. Después están los recursos financieros, que siempre hay un poco de gasto, ¿verdad? Así sea que todo el mundo trabaje gratis, pero para hacer cualquier producción se necesita algún tipo de apoyo. Y recursos jurídicos, bueno, eso ya es cuando se hacen materiales más complejos que tienen que ver con exhibición pública. Ahí tengo que contratarle a la gente, tiene que firmar algún tipo de documento de que están cediendo su imagen, ¿verdad? Pero fundamentalmente con todo esto, algo que tenemos que tener en cuenta es siempre quién nos puede ayudar, quiénes nos apoyarían y cómo podemos hacer algo que también le dé idea a otras personas de participar, de ayudarnos, no algo que solamente nos interesa a nosotros, sino algo que de repente le puede interesar a otra institución, a otras personas, inclusive a empresas privadas. Si yo toco algún problema que no es simplemente de mi entorno más cercano, sino que es algo más general, entonces puede ser que encuentre a alguien interesado. Esto ya es en cuanto a la presentación del proyecto, algunos de los elementos que se necesitan. Les voy a contar un caso de una colega paraguaya. A lo mejor escucharon hablar de un documental que se llama El tiempo nublado. El tiempo nublado es sobre el problema de los ancianos que al llegar a una determinada edad empiezan a tener varios problemas de salud. Por un lado está el tema de la memoria, por otro lado, en el caso de la madre de mí, ella tenía Parkinson. Entonces empezó a presentar su proyecto en algunas plataformas de internet donde la gente podía ver el proyecto y presentado con estos elementos, con estas características, y al estar interesados podían financiar con pequeños aportes que llevan, creo que el mínimo es $10, $10 que son hoy en día casi 80.000 guaraníes. Entonces, fíjense lo que le pasó a esta colega cineasta. El tema de ella era muy personal, muy familiar, pero alguien que vio ese material y se interesó fue un actor de cine que a lo mejor conocen el nombre, se llama Michael Fox. Hizo unas películas de viaje en el tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Vieron alguna vez una película de gente que viaja en el tiempo? Exactamente. Michael Fox es el protagonista de Volver al Futuro y él tiene actualmente Parkinson. Entonces, él se interesó en este documental de la compañera paraguaya que presentó este proyecto, ¿verdad? Y de entrada le dijo Michael Fox: yo te doy $5.000 para que empieces tu proyecto. Y eso fue valiosísimo porque después ya empezó a sumar otros recursos, inclusive nacionales e internacionales. Sí. Bueno, contenidos esenciales. Siempre tenemos que presentar nuestro proyecto por escrito en lo posible, o si saben hacer un PowerPoint, ¿verdad? O algún diseño. Hay distintas maneras de presentar. Yo no le voy a explicar acá cómo se elabora técnicamente un guión, eso también hay muchos tutoriales, pero en el caso de un documental lo interesante es que sepamos
mostrar nuestra idea, mostrar más que escribir tanto, es decir, que se sienta un poco que ese proyecto va a tener imágenes y personajes interesantes. Bien, y plantear un poco nuestra producción. ¿Qué necesitamos? A ver, nuestra fecha de terminación, ¿cuándo es? A eso se le llama ruta crítica. ¿Cuándo vamos a entregar? Y qué tiempo tenemos y cómo vamos a ir haciendo. ¿Cuándo vamos a grabar? ¿Cuándo vamos a editar? ¿Cuándo vamos a entregar? Bien, y ahora veamos trailer de vuelta. ¿Qué fue Morinio? Era un hombre así muy astuto. El gobierno de Morinio Era un sistema civil-militar, una dictadura. No era una dictadura muy dura, era una dicta blanda. El túnel del tiempo paraguayo, álbum de recuerdos de Asunción Audiovisual, así se llama la página. Asunción Audiovisual. Yo quedé en posesión de estos rollos. Siempre tenía en mente que algo había que hacer. Lo del Papa que vos mencionaste, yo fui a encontrar en Cateura, un cassette, En Cateura. Martín. ¿Tenés lo del Papa Rodolfo? Sin querer vi un programa sobre justamente los rescates de películas y la recuperación de filmes antiguos. Fue algo que no puedo explicar muy bien realmente, pero una voz interna me decía que eso era lo que tenía que hacer y que era el momento de hacer. Este es un documental que realizamos con otros compañeros en el año 2018. Se llama Memoria y trata de la historia del Paraguay en la década del 40. Específicamente lo que se usaron fueron unos noticiarios encontrados en 1948. Pero también yo quise que se vea cómo había diferentes formas de interpretar esa historia. Entonces aparecieron periodistas, historiadores y también políticos que tenían una opinión diferente. Por eso al comienzo parece que están discutiendo y realmente ellos nunca se vieron, sino que es por el trabajo de montaje que permitió, digamos, esos cortes así bruscos en los que hasta inclusive yo llegué a mezclar en algunos puntos la edición de una voz casi encimada. Uno decía Morínigo y el otro también decía Morínigo, entonces como que se encimaba. Y eso permitía tener un poco de esta sensación de debate sobre algo que es de nuestra historia. Es un recurso que también se puede utilizar, o sea, aparte del guión, aparte del rodaje y de todos los elementos que uno va combinando ahí,
hay momentos en que yo puedo ir enriqueciendo nuevamente con efectos especiales, es una forma también, efectos que me permiten agregar alguna animación, alguna gráfica, algo que quiero mostrar, un mapa, por ejemplo, o inclusive algún elemento inexistente que le quiero dar movimiento, algo de época, un barco, por ejemplo, de época. Y finalmente el sonido también, que también se puede mezclar, combinar, agregar, obviamente, efectos, música, etc. Todo eso contribuye y de alguna manera tiene que estar plasmado inicialmente en el guión. ¿Ok? Que como les digo, el guión ustedes, por ahora que están empezando a aprender, lo pueden escribir a su modo. Lo importante es que se entienda. Profe, Sí. una consulta que siempre suele haber mucha confusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que tener un documental sí o sí para ser considerado documental? Porque a veces está en la delgada línea de algo de ficción. ¿Qué es lo que nos debe faltar para decir, bueno, este es un documental? Bueno, como su palabra lo indica, es documento, ¿verdad? O sea, se supone de que eso tiene que servir como una documentación. ¿Qué es un documento? Por ejemplo, la evaluación de ustedes es un documento, ¿verdad? O sea, ustedes llegan a un día de un examen y ese examen, si es escrito, entonces queda ahí escrito, si se graba o lo que sea, entonces o hay un video. De alguna forma hay un documento, después se pone la calificación. Lo mismo sucede en un documental, entonces tiene que tener ese sabor, digamos, a algo documental, aunque yo le agregue imágenes creadas, ¿verdad? O sea, alguien que dibuja lo que fue la noche de 1811, del 14 al 15 de mayo, ¿verdad? Entonces alguien puede dibujar, como yo de hecho lo hice, conseguí que un compañero también le dé unas ilustraciones para representar eso, porque no había filmación en esa época. Entonces, esas visualizaciones también en lo posible tienen que estar basadas en algún documento histórico. En el caso específico de la independencia del Paraguay, lo que se tiene son cartas y algunos documentos oficiales que son del gobernador Velasco, de José de Abreu, que estuvo de visita y venía por la reina de Portugal en ese momento, que estaba en Brasil, o de Pedro de Somellera, que era también un argentino que escribió algunos documentos al respecto, ¿no? Entonces siempre tiene que haber eso, o muchas veces los documentos oficiales están en el área militar, ¿verdad? La policía, los militares también son muy hábiles en documentar. La iglesia también, eso me comentaban algunos historiadores que de repente no encontraban ningún dato de una persona, dónde vivió, dónde nació, y bueno, iban a buscar en la iglesia del barrio o en el cementerio, inclusive donde estaba el registro de que cuando esa persona murió, se le dio sepultura, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso sirve como documento. O sea, esa es básicamente la diferencia. En el campo de la ficción, yo puedo hacer que Rodríguez de Francia es un superhéroe y salía volando por la ciudad. Obviamente eso ya perdió el camino de lo documental, ¿verdad? O sea, ya se vuelve una ficción. O sea, yo puedo tomar un personaje real y hacer sobre él una ficción. Eso es categoría. Puedo utilizar esa técnica. Bien. En cuanto al guión, decíamos, lo importante es que ustedes escriban algo de lo que quieren hacer, en lo posible que utilicen algún formato donde pueda
entenderse qué tiempo le quieren dar. En el caso de este concurso, por ejemplo, hablamos de 5 minutos en total. Entonces, lo ideal para dividir esos 5 minutos es que yo pueda desarrollar en 5 escenas, o en 10 escenas, o en 12, o en 14, pero que haya como 3 partes, 3 etapas dentro de ese documental, que serían el principio, el medio y el final. Y darle al principio un tiempo breve y al final también un tiempo más igualmente breve, y lo más grande que esté en el medio, y que haya ahí algunos elementos que vamos a ver ahora en este material sobre el guión, ¿verdad? ¿Qué nos plantea? ¿Qué necesito para crear un buen guión? Siguiente. Imágenes, ¿verdad? O sea, yo en el guión no tengo que poner lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece lindo, lo que a mí me parece feo, sino lo que voy a mostrar. ¿Está? Yo quiero mostrar que una calle está en mal estado, entonces tengo que identificar. Voy a mostrar la calle tal de Asunción, voy a mostrar que hay basura, no sé, lo que sea que quiero mostrar. Personajes interesantes, ¿verdad? O sea, cosas que sean llamativas. Hechos históricos, si es que se trabaja sobre historia. Los sonidos también que acompañen la música. ¿Vieron el material que recién acabo de pasar? Al principio eran como unos ruidos de eco, como de alguien que está descendiendo a una catacumba. ¿Por qué? Porque esas películas se rescataron prácticamente del olvido, ¿verdad? Si hay diálogos, que los diálogos sean interesantes, el ambiente, los lugares, ¿verdad? Que no sea también lo mismo que vemos en el noticiero. Todos los días vemos en el noticiero accidentes de tránsito, vemos gente quejándose, entonces que no sea otra vez eso mismo, sino que le sorprenda un poco a la gente, ¿verdad? Siguiente. Esto es como una lista de lo que solemos ver, y acá se destaca, siguiente, tensión dramática. Lo que nosotros tenemos que lograr en un buen guión es de que la gente se sienta atraída desde el principio por algún tipo de conflicto, por algún tipo de problema. Si todo lo que yo les estoy mencionando, la basura es un problema, ¿verdad? El problema del tránsito, la cantidad de gente que se accidenta en Paraguay y que después termina con problemas de salud, con problemas de que pierden inclusive alguna extremidad, algo, o pierden la vida, ¿verdad? Entonces, ese tipo de conflictos son interesantes, ¿verdad? Siguiente. ¿Y qué representan esto, verdad? Oposición de ideas, sentimientos, voluntad. Es decir, alguien que piensa de una manera, otro que piensa de otra manera, ¿verdad? Entonces ahí se crea esto de la tensión dramática cuando se confronta. Siguiente. El débil con el poderoso, o alguien que quiera hacer algo mismo, tu idea con la idea de los demás. Bien. Veamos el siguiente video. No es tan fácil generar y utilizar energía eléctrica. Se ha recorrido un largo camino para que hoy, con solo un movimiento de la mano, todo funcione. Ya toda esta cosa no existía más. Antes de que murieron, cantinados. Esa actitud es muy triste. Hasta los años 60 del siglo XX, proveer de energía a los habitantes del Paraguay era una tarea de mucho esfuerzo y altas temperaturas.
de temperaturas ambientales, digamos, de las condiciones ambientales, sino las condiciones en sí del trabajo, las condiciones de fuerza también. Independiente de que había que tener un cuidado permanente, porque la oficina permanentemente estaba generando al filo de su potencia. Los trabajos eran divididos según los suministros. La central, la tubería forzada, la tubería de obstrucción, todo era todo italiano, construido para el grupo que se llamaba CIE, que luego desapareció. La parte, decimos, eléctrica de la subestación en Acaraí y en Asunción, las 5 subestaciones de Asunción, eran suministradas por los franceses de la Cogelex. Pero el inicio de una nueva tecnología también implicó grandes desafíos y momentos difíciles que pusieron a prueba el temple de los constructores. Y fue muy grande la decepción cuando comenzó a trabajar y tuvimos una serie de problemas, ¿no? Problemas lógicos que ocurren en cualquier instalación. El primero de los problemas fue el que se nos inundó la casa de máquinas. Yo lloré, ¿sabes? Y no había cómo parar. Recién al día siguiente se fueron buzos de la Marina y ellos entraron, quitaron el corro que se había quedado ahí abajo y se cerró la puerta. Y después se retomaron los trabajos, secar toda la turbina, verificar que estuviera en condiciones. De 1973 a 1980, las hidroeléctricas de Itaipú. Bien, esto también es un fragmento de un documental realizado en este caso para la ANDE, explicando el origen de la energía hidroeléctrica en Paraguay. Dejamos a partir de ahora espacio para las preguntas que quieran hacer. Como habíamos dicho, tenemos unos libros para los que quieran preguntar. Ya hay 5, pero no sé si les voy a escuchar. Bien fuerte. El tema es libre. Pero documental. Documental. Sí. La última semana de septiembre se entrega. Tienen 3 meses. Sí. Julio, agosto, septiembre. Acá, profe. ¿El corto tiene que tener alguna enseñanza? Lo ideal es que te deje algo, te deje pensando en algo. La mayoría de las preguntas son a uno. ¿Sí? No, tiene que ser video. Se pueden incluir fotos, pero que no sea una secuencia de fotos tu video, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Hasta 3. Pueden haber solamente que los extras no ganan. Ganan solamente esos 3, 1 o 2. ¿Cuántos extras pueden haber? Lo que vos quieras. ¿Sí? Le podés pedir. A ver, hay varios trabajos que se hicieron en familia, sí. Sí, vos. Si valdría tipo, nosotros queremos hacer una historia sobre un tema, ¿ya? Que es real, que puede pasar, pero que una persona que no le pasó eso, por ejemplo, que no vamos a usar reales, nada. Sí, no vamos a usar a un personaje, una persona así que sirvió de verdad para la historia, pero vamos a tocar un tema que sí es real, digamos, Si el tema es real, existió esa persona. pero sí el tema, o sea, algo que le pasa a mucha gente. Profe, acá me están preguntando algo.
Si es una situación que le sucede a mucha gente, pero no está vinculada con una persona en particular, ¿sí se puede tomar como documental? ¿Le sucede a mucha gente? Sí, es una ¿Qué situación sería, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros tocamos el tema de, o sea, la burla hacia el peso de una persona y la inseguridad de... El bullying. Sí, básicamente. Trabajar el bullying. Sí. Pero tenés que investigar, ver estadísticas, ver un poco cómo está la situación, darle un poco más de condimento. Sí, sí o sí necesita el asesoramiento de un especialista. Así como hablábamos de un historiador en la parte histórica, en el caso del bullying sería un psicólogo, un educador, gente que esté vinculada a ese tema. Sí, allá. No querés mencionar su nombre. No, si esa persona dice tipo, no sé, ya, creo. No entiendo. Después vamos a hablar de ese caso. Si no quiere mostrar el rostro, puede dar de espaldas. Puede aparecer de espalda o aparecer en la sombra. Sí. Santino. Siempre que estén en la misma categoría. ¿Sí? Hasta 3. En las bases y condiciones está todo. Envían por Drive y los datos que tienen que enviar, ¿sí? Van a encontrar en la cuenta de Instagram, seguro que la mayoría tiene Instagram, se llama Concurso de Cortos Asesí. Sigan la cuenta y ahí en la bio van a encontrar el enlace, ¿sí? Sí. Hasta la última semana de septiembre pueden entregar. ¿Sí? Acá. ¿Qué pasa si ninguno de nuestros integrantes tiene una historia? ¿Podemos agregar un poco de ciencia o algo así para poder hacerle un cortometraje o tipo imaginar? No entiendo. ¿Explicamos por Si ninguno tiene una historia para contar que hubiera pasado así. O sea, si ustedes no tienen historia, tienen que buscar una historia. No es precisamente porque sea algo que le haya pasado a ustedes. Busquen una historia de la comunidad, de personas, de lugares. Tienen que buscar. Y busquen a la cuenta. Y pedirle a tu mamá o a alguien que entre sin problema. ¿Sí? ¿Está permitido hacer en algún formato que no sea actuación de gente? No hace falta que se actúe. La actuación es como un recurso para narrar lo que vas a contar. Puede ser que tenga eso o puede ser que no tenga. Puede ser que agregues una animación, está la entrevista. Todo eso te ayuda a contar. Vos podés variar en tu forma de cómo contás. ¿Sí? Cualquier pregunta que tengas después, me podés preguntar a mí o entrar en la cuenta y consultar, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Las fotos. Eso al seguir las cuentas, vamos a nosotros a avisar cuándo vamos a tener para descargar. Normalmente solemos hacer a finales de agosto, septiembre ya tenemos ya definido la imagen para descargar. ¿Sí? Y con su producto, con el trabajo final, envían por ese correo que está ahí, suben a un drive porque el video es pesado y ahí yo bajo. Esas imágenes tienen que agregarle a tu video que vas a hacer. Sí. Es lo mismo que estábamos hablando acá del bullying. Si es una situación que se da, tienen que darle un sentido más real, ¿verdad? Tienen que investigar, hablar con personas que trabajan en el tema. Puede ser un documental sobre eso, ¿verdad? Pero no pueden hacer nomás una ficción actuada y ponen eso como que es un documental. ¿Se entiende? Tiene que estar basado en algo real, algo que nos dé a nosotros la seguridad de que eso está pasando, cómo está pasando, datos, imágenes, fotos, etc. ¿Sí? Sí.
No, esas imágenes ustedes le van a agregar al video al inicio, van a editar, van a bajar de esa cuenta. O le piden a una persona mayor si no tienen cuenta que bajen de ahí, ¿sí? Sí, última. Sí. Bueno, después acá. Para participar, una historia puede ser que sea de otro país, no necesariamente de Paraguay. Sí. Ustedes tienen que decidir entre los 5 quiénes son los propietarios de la obra. Esos son los que ganan. El resto son, les agradecemos mucho por los favores, ¿verdad? Sí. Nosotros vimos que teníamos que grabar un super corto. Sí. ¿Cómo que? ¿Cómo sería? Para grabar. Ahora, ¿qué decimos de corto? De risa. No. Ustedes una vez, escuchen un poquito porque todo es importante. Me preguntan qué hacen una vez que terminan el video, ¿verdad? Graban el video, le agregan las imágenes cuando estén disponibles. Ese video van a enviar a un correo por un drive. Ahí vamos a descargar y el video ya está participando. Ahí termina el circuito, vamos a decir. ¿Está? Ahí está el correo, no les digo algo que se van a olvidar, revisen ahí. En la cuenta del concurso de cortos asesinos. Bueno, ahora le queremos entregar un obsequio al profe y agradecerle por su tiempo. Ahí está justamente a su lado. Le damos un fuerte aplauso y agradecimiento. Bueno chicos, ahora ya estamos de recreo, así que ya nos vamos. Gracias a todos y esperamos que